Le agradezco mucho a Andrés Rodríguez, que es socio de Santa Marina y Esteta, experto en temas laborales, que tome la llamada de la segunda imagen informativa. Hoy vamos a hablar del reparto de utilidades. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Con gusto de estar aquí. Igualmente. Oye, Andrés, a ver, cuéntanos, ¿qué es el reparto de utilidades? ¿En dónde está? ¿En qué ley? ¿Cuál es la obligación de los patrones al respecto? ¿Cómo se calcula? Cuéntanos todo. Sí, con gusto. Mira, es un derecho es un derecho constitucional, está en el artículo 123, apartado de la Constitución, y también se ve reflejado, por supuesto, en la Ley Federal del Trabajo. Consiste en que los empleadores, ya sea empresas o incluso patrones, personas físicas, tienen obligación de anualmente repartir entre sus trabajadores el 10% de sus utilidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, este año 2023 se tienen que repartir ese 10% de las utilidades respecto del año 2022. Todos los trabajadores tienen derecho a percibir utilidades cuando se hayan generado, sin importar la antigüedad de esos trabajadores, salvo los trabajadores eventuales que tuvieron que haber trabajado, por ejemplo, en este caso en 2022, al menos 60 días. Todos los más trabajadores tienen derecho a percibir utilidades, y digamos que este 10% es como, voy a ponerlo así, es como una bolsa general que después se tiene que dividir para a cada trabajador pues darle la parte que le corresponde. Para esa división, digo, hay varias reglas, pero poniéndolo de manera muy simple, para esa división se van a tomar en cuenta para el 50% de esa cantidad individual, va a ser dependiendo del salario de cada trabajador, y el resto, el otro porcentaje, el otro 50%, se va a utilizar los días trabajados en el año por cada trabajador. Insisto, todas las empresas, todos los empleadores tienen la obligación de dar utilidades, salvo algunas excepciones que la propia ley prevé. Doy dos muy sencillas: las empresas de nueva creación, que apenas se hayan constituido durante el primer año de funcionamiento, y por ejemplo empresas cuyo ingreso anual que haya sido declarado en su declaración de impuestos sea menor a 300,000 pesos, no sea superior a 300,000 pesos. El resto de las patrones, empresas y personas físicas tienen obligación de repartirlo. Es muy importante considerar que la fecha límite para empresas es el 30 de mayo de este año para repartir las utilidades del año 2022, y para los patrones, personas físicas, la fecha límite es el 29 de junio de este año. Y un último punto muy importante es que hay un monto máximo en la utilidad que va a recibir cada trabajador en su caso, que es de 3 meses de sueldo, o bien el promedio de las utilidades que haya recibido ese trabajador en los últimos 3 años, lo que más le convenga al trabajador. Ujú. Digamos, eso es a grandes rasgos lo que son las utilidades y algunos derechos y obligaciones. Ahora, ¿cómo podemos saber como trabajadores si nos están dando lo correcto? Sí, es muy importante. Parte del proceso del cálculo y del posterior pago de utilidades consiste en que los patrones están obligados a comunicar a los trabajadores el resultado, la utilidad declarada. Debe existir un acta, se tiene que formar una comisión para el reparto de utilidades, entonces debe existir un acta de esa comisión que está integrada por representantes de trabajadores, ya sea sindicalizados del propio sindicato, o si no sindicalizados, pero deben estar representados y deben de recibir esta información, es decir, cuántas utilidades generaron, y después pues la información de cómo se hizo el cálculo para cada trabajador. De esa manera, en principio, los propios trabajadores asistidos en su caso, que sean sindicalizados por sindicato, y si no, a través de la revisión que se haga, pueden confirmar que recibieron la cantidad adecuada. Si tuvieran dudas, porque bueno, puede pasar que todos tengan dudas y que Ujú. hayan recibido su pago, pueden acudir por asesoría, por ejemplo, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que da asesoría gratuita, Querido y ellos, Andrés, nos va a cortar la computadora, pero te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Socio de Santa nada que Marina y agradecer. Esteta, Andrés Rodríguez, pueden ir a la Procuraduría del Trabajo para que ellos chequen si le están dando el reparto adecuado.